Eso es una realidad a la que usted y yo tenemos que vivir cada día. Cuando Él dice aquí en Apocalipsis, yo reprendo y castigo a los que amo, es una bendición que alguien se ocupe de reprendernos, de castigarnos con amor como lo hace Cristo. Pero Él lo hace. Él lo hace. Y es bueno que usted decida una de dos cosas. O se queda viviendo solamente con las instrucciones y obedeciéndolas que aparecen en las epístolas desde Romanos hasta Judas, o usted recibe el castigo y la corrección de Dios que se encuentran aquí en las epístolas de estas 7 iglesias a quienes el Señor le escribe. Porque Él siempre dice, yo conozco tus obras. No hay nada que tú y yo hagamos que el Señor no lo conozca, que digamos. No hay nada. Cuando la palabra de Dios dice tus obras, encierra todo. Lo que decimos, cómo reaccionamos, lo que hacemos, dónde vamos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vemos. Recuérdese que dice la Biblia que Él también escudriña las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Todo está, dice la palabra de Dios, abierto ante los ojos de aquel a quienes hemos de dar cuenta. Y antes que vengan los juicios de la gran tribulación, dice Pedro, el Señor va a estar trabajando en esta época, purificando, juzgando, castigando, enseñando a su iglesia. Y ya hemos visto 3 de estas congregaciones, aquellas cosas malas que tienen. Y miren la cuarta. Solamente vamos a leer los versículos 1 y 2 del libro de Apocalipsis 3. Léalo conmigo, aquí vamos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oremos. Dios bueno y misericordioso, abrimos tu palabra, Señor. Ponemos nuestros oídos, nos sentamos a escuchar, porque sabemos que tú eres nuestra autoridad, eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro sustentador. Tú tienes autoridad de diferentes maneras en nuestras vidas, de todas las formas. Y te adoramos y te bendecimos, Señor, porque siendo nosotros malos y pecadores, tú tuviste compasión de nosotros y nos salvaste, para que no vayamos a la condenación. Pero no solamente la salvación es vida eterna, sino que la salvación es una vida santa, una vida obediente aquí en la tierra. Enséñanos, ayúdanos, ministranos en esta mañana. Toma perfecto, completo y total control, Señor, de tu siervo, para que sea tu Santo Espíritu, como tú has prometido, que Él nos ha de dar las palabras. Tú sabes lo que tu iglesia necesita y solo el Espíritu de Dios nos puede dar esas verdades divinas y eternas que necesitamos para estremecer, para cambiar, para redarguir nuestras vidas. Tu siervo se declara totalmente incapaz de decir algo por mí mismo, Señor, que pueda ayudar, pero confío, Dios, en la obra de tu Espíritu y en la suficiencia tuya, Señor, que tú eres el que nos hace ministros competentes y actos del nuevo pacto. Oramos, Señor, para que si hay algún alma que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, esta mañana sea el día de su salvación. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Uno de los problemas serios que enfrentan no solamente los cristianos individualmente, sino las iglesias colectivamente, es cuando sustituyen las cosas de Dios por las de ellos mismos, o por las de nosotros mismos, o por los que sus líderes se inventan o determinan o infieren que nosotros debemos creer y practicar. Y estas 7 epístolas, el Señor a 5 de estas 7 iglesias que se encuentran en el Asia Menor, específicamente una zona que pertenece hoy en día a Turquía, es lo que se llama el Asia Menor. Usted sabe que Turquía quiere ser parte de la Comunidad Económica Europea, no ha podido por algunas razones
pero es como parte de Asia y parte de Europa que tiene. Y esa parte donde estaban estas 7 iglesias se encuentran en lo que antes se llamaba el Asia Menor. Una partecita de Asia, pero que ya estaba más dentro de lo que era Europa. Y de estas 7 iglesias, estas 5 que estamos viendo, ya hemos visto 3, el Señor les corrige algo que es con lo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. A Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. Que nosotros estemos mezclando lo de Él con lo nuestro. Dios no le gusta eso. ¿Sabe por qué? Porque lo de Dios es bueno, puro. Completamente puro. Y si usted va a comprar miel de abeja a los lugares donde venden miel de abeja, usted sabe que hay una miel de abeja que es mezclada. Yo no creo si es leche, usted sabe que hay una leche que es mezclada con agua. El ser humano para ganar más, para rendir, las cosas naturales la mezclan y nosotros nos las tomamos así sin darnos cuenta lo que han hecho por ahí escondido. Y al Señor no le agrada eso porque lo de Dios es puro, porque Dios es un Dios puro y porque lo puro es lo que le glorifica y lo que nos conviene a nosotros. Y hemos mirado cada una de estas iglesias lo siguiente. Con la iglesia de Éfeso el problema es cuando el activismo sustituye el amor de Dios. ¿Por qué decimos el activismo? Porque hay mucha gente activa en una iglesia, pero no lo está haciendo porque ama al Señor, que es el motivo que Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo: sí. Entonces, cuida mis ovejas. Usted no puede hacer nada por motivos que no sea por amor primero al Señor. Y ese fue como Dios corrigió a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Pérgamo, que también el Señor le corrige, es cuando la inmoralidad, en la iglesia de Tiatira, es cuando la inmoralidad sustituye la santidad. La iglesia de Pérgamo es cuando la doctrina de hombres sustituye la doctrina de Cristo. Se mezcla con la doctrina de Cristo. Y hoy yo no creo que haya una denominación pura, ninguna, en cuanto a las creencias puras de las doctrinas bíblicas. Yo creo que todas tienen a alguien que de una manera u otra ha influido, para bien o para mal, en algunas doctrinas más fuertes en unas que otras. Dentro de todas esas doctrinas, este asunto de que la salvación se pierde, para mí es una de las peores doctrinas. Porque no es bueno que usted esté salvo, pero siempre con el temor y el miedo de que puede perder su salvación. Yo no pudiera vivir así. Y más siendo nosotros pecadores. Pero tampoco yo creo que es una sana doctrina cuando dicen que Cristo solamente murió por un grupo de personas. Cuando nuestro Señor Jesucristo bien claro dice que Él murió por todos. Y eso impide a que uno pueda predicarle a alguien. Me encontré un día pagando la luz con un querido hermano y me dijo: yo no puedo decirle a un pecador que Cristo murió por él porque yo no sé si Cristo murió por él. Y yo le dije: yo creo firmemente que cuando la Biblia dice que Cristo murió por todos y que Él quiere que todos sean salvos y que le prediquemos a todos, yo le creo más a Cristo que a aquel que está interpretando eso de esa manera. Hay mezclas y podemos pasar la mañana entera hablando de cuántas mezclas doctrinales tenemos. Y por eso esta iglesia de Pérgamo fue una iglesia que el Señor le dijo: arrepiéntete, porque si no vendré contra ti y pelearé con la espada de mi boca. Y usted sabe que en la Biblia, cuando habla acerca de la armadura del creyente, la espada, ¿qué es? ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la palabra pura y santa de Dios. Y Él dice: yo voy a tomar mi palabra y voy a pelear contra ti. Y eso es lo que nos dice. Esta mañana, mirando la iglesia de Sardi, es cuando la muerte sustituye la vida. Hace mucho tiempo atrás, yo estaba en la ciudad de Nueva York y estaba quedándome en una zona de esas donde nunca pasa nada malo. Es una zona especial en Manhattan, en la mitad, por ahí, las avenidas, las calles 23, bueno, un grupo de calles ahí que nunca pasa nada. Así que la persona, cuando me quedé, me dijo:
pastor, puede llegar a la hora que usted quiera, aquí están las llaves. A veces yo dejo la puerta del apartamento abierta, por aquí no pasa nada. Y eso fue en los años donde sí pasaban cosas en la ciudad de Nueva York, sobre todo en el Alto Manhattan, el Bronx o algunos de esos condados más activos. Pero esa parte siempre la han protegido por la gente que vive. Así que yo llegué una noche caminando por ahí y venía un poquito asustado, las 12 de la noche, era como la 1 de la madrugada o 2:30 de la madrugada. Así que ya cuando entramos a esa zona me tranquilicé, mi primo me llevó a la estación del tren, me monté y cuando pasamos esa zona se iba más tranquilo. Cuando me desmonté iba caminando y mirando y yo vi un templo donde a las 12:30 de la noche había gente haciendo fila para entrar. Y yo dije, wow, qué tremendo, ¿qué tendrán ahí? Algo especial que yo veo tanta gente haciendo fila para entrar. Lo único raro era que los que estaban haciendo fila tenían unas vestimentas muy estrafalarias, los cabellos, hombres pintados de rojo, y una cosa muy rara. Digo, bueno, pero esa gente también necesita la salvación, esa gente también necesita de Cristo. Así que llegué a la casa, ellos se habían dormido, yo me dormí. Al otro día por la mañana, mientras comentaba con ellos, le dije, ¿sabe? Me extrañó mucho ver una congregación, una iglesia que a las 2:30, ahí en la 23 con sexta o séptima avenida, por ahí, estaban haciendo fila para entrar en ese templo. Y no me gustó el aspecto de la gente, pero estaban yendo al templo. Y ellos comenzaron a reírse. Y yo le dije, ¿y qué pasa? Me dice, bueno, pastor, esa era una iglesia muy, muy activa años atrás. Ahí se reunía en ese templo. Pero esa iglesia se fue muriendo, se fue muriendo, se fue muriendo. Ya no podían pagar todo lo que se tenía que pagar, la vendieron y ahora pusieron ahí una discoteca. Y lo que usted vio entrando a ese y tiene la forma de templo, no era una casa, un edificio cualquiera, no, era un templo, hermanos, un templo. En Estados Unidos actualmente, no tengo los datos, yo no sé cuántas congregaciones están cerrando cada año, norteamericanas, y vendiéndosela por $1 significativamente a iglesias hispanas. Eso es algo constante. ¿Cuál es la razón por la que iglesias están cerrando? Cuando el Señor dice que el propósito de Él es añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿por qué esas iglesias disminuyen al punto tal de que mueren? El pastor Elmer Fernández tiene una congregación que Dios ha ayudado a trabajar y ganadora de almas. Se juntaron 2 pequeñas congregaciones, pero ya tienen como unas 900 personas. Y se están congregando en un templo que pertenece a un ministerio norteamericano que está decreciendo. Ya le han dicho, tenemos un préstamo de no sé cuántos millones, no podemos pagarlo. Por favor, le vamos a vender el templo a ustedes que están creciendo. ¿Cómo es que hay iglesias, hermanos, que uno se pregunta, ¿es Dios que la está dejando morir? ¿Es que el Señor cuida de esta y no de aquella? No, en ninguna manera, hermanos. En ninguna manera. Una iglesia, hermanos, puede morir cuando la obra del Espíritu Santo no está activa. La obra y la persona del Espíritu Santo no están activas. Es cuando la vida de una iglesia, el Espíritu de Dios está ausente trabajando en una iglesia. La iglesia no puede sobrevivir sin la obra y sin el poder del Espíritu Santo, que le dejemos actuar a Él y no nosotros. Cuando el hombre es el que dice, yo voy a poner mi adoración de esta manera porque eso es lo que a la gente le gusta, y vamos a vestirnos de esta manera porque eso es lo que a la gente le gusta, y vamos a tener las prédicas de esta manera porque eso es lo que a la gente le gusta, y vamos a tener tal cosa porque eso es lo que a la gente le gusta. Cuando el ser humano que está muerto, por más cristiano que sea, pero humanamente él no puede producir vida en la iglesia. La vida la produce el Espíritu Santo. Y ya la Biblia dice que no debemos apagar el Espíritu. ¿Sí lo ha leído? No se puede apagar el Espíritu, porque cuando el Espíritu se apaga la vida de Dios en la iglesia y se queda la iglesia muerta. Esta iglesia representa a los religiosos. Y la mejor representación de lo que son los religiosos son los fariseos. Nosotros venimos todos de una iglesia nacional.
La iglesia popular, como dice el hermano Neco. Usted entra a esa congregación, usted lo sabe. Usted entra a esa congregación y usted sale de ahí sin nada. Todo el que ha ido, entra y sale sin nada. No hay vida. Han sustituido a Cristo por santos y santas, han metido montones de cosas que dice la Biblia, que la Biblia no dice. Y mire, cuando eso sucede, se apaga el Espíritu de Dios y usted entra y no siente esa vitalidad espiritual que uno siente cuando uno entra y adora a Dios en una iglesia, en el Espíritu, y uno entra a una iglesia y recibe la palabra de Dios y hay un grupo de cristianos haciendo la voluntad de Dios. Usted puede venir lo más desalentado, lo más deprimido, lo más triste, pero cuando usted entra a una iglesia así, usted sale con vida, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero la iglesia muerta representa la iglesia de los religiosos, la iglesia de los fariseos. El religioso es aquel que profesa creer en Dios y está muy activo cumpliendo las cosas externas que se le demanda a un creyente que cumpla. Pero en su relación personal con Dios, de comunión, de servicio, de obediencia, de dependencia, de santidad, es un rebelde y no acepta la autoridad de Cristo a través del ministerio de las autoridades puestas ni de la palabra de Dios, y eso produce muerte. La verdadera vida de un cristiano, hermano, no es venir y sentarse el domingo en la iglesia. Eso es bueno. La verdadera vida del cristiano es todos los días haciendo la voluntad de Dios en la casa, en el trabajo, en la calle y donde quiera, viviendo una vida de vitalidad, una vida de oración, una vida cercana a Dios, una vida de santidad, con su boca, con su mano, con sus cuerpos, con su mente, con sus sentidos, con todo su ser. Eso es lo que da vitalidad. Pero el religioso llega a un punto en decir: yo soy salvo y yo doy mi diezmo y yo leo mi Biblia y yo oro y yo voy a la iglesia y ya, eso es todo para él. Y eso no es vida, eso es muerte. El religioso, tú te das cuenta cómo es en su casa. Normalmente el religioso es una persona conflictiva, discutidor e imponente. ¿Sabe por qué? Porque el religioso es una persona que no está bajo la autoridad activa y la guianza del Espíritu Santo, y por eso su carácter no es cambiado ni transformado y se mantiene igual, casi igual o peor que cuando era incrédulo. Una persona conflictiva, una persona discutidora, una persona contenciosa, una persona celosa, una persona que tiene esas cualidades dentro, es una persona religiosa y es una persona que no tiene la vida de Dios en su corazón. Sus convicciones son mezcla de lo que dice la Biblia y de lo que ellos personalmente interpretan. Yo he encontrado cristianos que dicen: tú ves, yo no veo eso exactamente como aquí lo dice. Yo quiero que tú lo veas de esta manera. No, pero mira, la Biblia dice eso. No. Tiene que entender, aprender a interpretar la Biblia. Pero eso no me hace sentido con lo que dice la Biblia. El religioso es una persona que cuando llega a la casa y le dice el esposo, la esposa o el papá o la mamá: wow, ¿tú viste lo que dice la Biblia que predicó el pastor? Bueno, no se le puede creer a todo lo que el pastor dice. No. Los pastores son humanos. A veces los pastores tienen su propia forma de pensar y de sentir. No se le puede creer todo lo que los pastores dicen. Y algunas veces dicen: no se puede creer la Biblia y aceptar todo lo que la Biblia dice literalmente. Yo creo que le he contado a ustedes en una ocasión, había un pastor que sí ciertamente decía eso, porque hay iglesias que creen así, que toda la Biblia no es inspirada por Dios. Entonces él leía un pasaje y él decía: el versículo 1 es inspirado, pero el 2 no. Así decía. Y así se la pasaba diciendo. Y un día él fue a visitar a una hermana de la iglesia. La hermana estaba enferma y le dijo: ay, hermana, yo quiero orar con usted y leer una porción de la Biblia, pero no traje mi Biblia. ¿Me puede buscar la suya? Ella le buscó la de ella, y entonces cuando el pastor la abrió, comenzó a encontrar que tenía muchos versículos recortados y tachados. Y le dijo: hermana, ¿y por qué usted ha cometido ese sacrilegio de recortar la Biblia y tacharla? Bueno, pastor, como usted me dijo que eso no era inspirado, yo dije: ¿para qué tenerlo ahí? Yo creo que hizo bien haciendo lo que ese hombre dice. Si hace lo que Dios dice, pues
toda la escritura, toda es inspirada por Dios y es útil. Aunque sean las genealogías. Ustedes le pasan por encima las genealogías. Pero mire, en la genealogía de primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4, está la oración de Jabes. Esa es una oración muy hermosa y muy prometedora que encontramos en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mucha gente le ha puesto su nombre a sus hijos, tomando un nombre de la genealogía, y cuando van y buscan el significado, es un nombre relacionado con Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el religioso siempre tiene una mezcla de las creencias bíblicas y sus propias interpretaciones. Pero también dice la Biblia que los religiosos son aquellos que se convierten a Cristo y se quedan con muchas cosas de la ley y quieren mezclarla, y son los causantes de crear cismas o divisiones en la iglesia. Dice en el libro de Hechos, cuando se hizo el primer concilio de las iglesias de aquella época, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Esos que venían eran los que estaban, dice, mire quiénes eran. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarle y mandarle que guarden la ley de Moisés. Así dice Hechos capítulo 15 versículo 5. Ellos habían creído, pero se habían quedado con mucho de su lastre de lo que era un fariseo. Hermanos, déjeme decirle esto y espero que usted lo entienda. La conversión limpia tus pecados y te salva, pero la transformación, el crecimiento espiritual es algo que viene con el tiempo. Y esa es la medida en que tú le crees a Dios, le creas a la palabra de Dios y la mira exactamente dentro de la dispensación que estamos, que es la dispensación de la gracia. No se puede juntar la ley con la gracia. No tenemos que guardar el sábado, no tenemos que guardar los ritos de la ley. Pero estas gentes dicen, ellos habían creído, pero creían también, tenían esa mezcla con lo que los fariseos, como ya saben, enfrentaron a nuestro Señor Jesucristo. Y eso produce muerte. Si la iglesia se hubiese llevado de ese grupito, y gracias a Dios que, como usted lee en el libro de Hechos 15, ellos rechazaron eso. Si la iglesia primitiva se hubiese llevado de ese grupito que tenía mucha influencia, entonces la iglesia no hubiese sido ni hubiese creado el impacto que causó en aquella época. Estas personas, los religiosos, cumplen con las demandas rituales de Dios, pero su vitalidad espiritual no descansa en Cristo, sino lo que ellos hacen. En el libro de Lucas nos menciona capítulo 18, 11 y 12 de un hombre, un fariseo, que entró en el templo y le dijo: Señor, te doy gracias que no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Él estaba diciendo cosas buenas. Ayunar es bueno, dar diezmos es bueno, pero eso no es lo que nos justifica y nos ayuda a estar agradable frente a Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos 51 que el corazón contrito y humillado Dios no lo va a menospreciar. Aunque usted haga algo bueno para Dios, no es su confianza, no está en lo que usted hace por Dios. Su confianza debe estar en lo que Dios hace por usted y por mí. Pero el fariseo pone su confianza en lo que él hace para sentirse bien. En cambio, dice la Biblia que aquel hombre, el publicano, tenía más pecados que el fariseo, y dice la Biblia que él, delante de la presencia de Dios, lo único que hizo fue darse golpe en el pecho y decir: Señor, sé propicio a mi pecador. Y el mismo Cristo que dijo esta parábola dice que el publicano llegó a su casa justificado y el fariseo no. Cuando tú sales del templo, Dios tiene una señal para decir: aquí acaba de llegar a esta casa un fariseo, o acaba de llegar un publicano arrepentido, con un corazón dispuesto a decir: Dios, lo que tú me dijiste es verdad. Todo eso, hermanos, es obra del maligno para causar muerte a la iglesia. La pregunta que usted y yo nos hacemos es: ¿qué es lo que da vida a una iglesia? Porque mire, otra vez, creo que tienen sus
Biblias abiertas todavía en Apocalipsis, el capítulo 3. El Señor dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. No solamente, era un proceso de decadencia silencioso que estaba teniendo esta iglesia, y a los ojos de todas las congregaciones, esa era una iglesia viva. Pero a los ojos del Señor dice: usted está muerto y tienen que cuidar, porque las pocas cosas que le quedan con vida están pronto para morir. Nunca se olvide lo que dice la Biblia. Si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice la palabra? No seríamos juzgados. Yo no creo que usted debe estar juzgándose, porque cuando uno se juzga, entonces eso crea unos sentimientos de culpa erróneos. Y eso no es solamente con respecto a Dios, eso es un mal principio con respecto a la vida. Hay mucha gente que dice: es mi culpa que mis hijos estén así, es mi culpa que yo me haya divorciado, es mi culpa. Y eso va dañando su sistema emocional y su sistema espiritual y su sistema nervioso. No es así como se enfrentan las cosas malas que tú y yo hemos hecho. La gente que siempre está mirando que es la culpa mía, o que es la culpa de mi hijo, o que es la culpa de mi papá, o que es la culpa de mi mamá, que yo sea así. Ese tipo de personas terminan en depresión, y muchas de esas personas, si no tienen a Cristo de corazón y son transformados, terminan suicidándose. Porque están mirando las faltas de una manera equivocada. La mejor manera de nosotros entender cómo tenemos que mirar nuestras faltas es examinándonos. Y cuando vemos lo que está mal, como cuando uno siente un dolor, uno no dice que no es algo bueno. Siempre los médicos dicen: si tú tienes algo, ¿cuál es la receta que los médicos nunca dan si tú tienes algo? Ustedes la saben. ¿Sabe cuál es la receta? La receta negativa que el médico da es: no te automediques. ¿Sí lo han oído eso? No te automediques. ¿Tiene un dolor? Tómate esto. ¿Te duele la cabeza? Tómate esto. ¿Te duele el estómago? Tú no sabes todavía. Tú sientes los síntomas, pero tú no te puedes automedicar. Tú tienes que ir donde alguien que te examine, que chequee, que te haga análisis y diga: ese dolorcito que tú piensas que es de cabeza, eso es algo peor que tú ni te lo imaginas. Pues el cristiano no debe automedicarse. El cristiano se examina y el Espíritu Santo le redarguye. Entonces va donde el Señor y le dice: Señor, tengo esto, esto y esto. Perdóname, ayúdame y haz tú la obra de sanarme espiritualmente, de limpiarme y de transformarme. Tenemos que examinarnos. Tenemos que cuidarnos. ¿Qué es lo que da vida a una iglesia? Bueno, el mejor ejemplo que podemos encontrar es la iglesia primitiva. La iglesia que se fundó al principio, que no tenía muchas mezclas ni tenía muchos problemas. Vaya conmigo al libro de Hechos para que encontremos de esta iglesia tan vital que en pocos días tenía 8,000 convertidos. 8,000, se convirtieron 3,000 y después 5,000, y dice la Biblia que tenían el favor con todo el pueblo. Era una iglesia muy vital. Es un ejemplo que está en las Escrituras de lo que le dio vida a la iglesia y lo que debe estar presente en toda iglesia local para que se mantenga la vida del Señor y no se muera esa iglesia, porque cualquier congregación tiene el potencial de morirse. Yo estuve en Londres y fui a la iglesia, no estuve en un culto, porque no había culto ese día, a la iglesia de Carlos Spurgeon. Y cuando nosotros leemos acerca de este hombre, este era un predicador que la gente hacía fila para oír. Era una iglesia edificada, fortalecida y muy vitalizada. Pero Carlos Spurgeon murió. Y quien le sucedió no siguió practicando lo que esa iglesia había practicado. Spurgeon era un gran predicador porque tenía gente que estaba siempre orando por él, y era un hombre de la Biblia, un hombre de la verdad de Dios, un hombre que corrigió los errores que tenía en algunos aspectos y de prácticas y de cosas que no agradaban a Dios, y que cuando tú lees su biografía él es muy claro, muy explícito sobre eso. Pero la próxima generación, el próximo hombre que vino, la iglesia entró en un estado de decadencia, y desde esa época hasta el sol de hoy esa iglesia nunca ha sido lo que fue en los tiempos de Carlos Spurgeon.
Ahora cuando estuve, me dijeron que tiene un buen predicador, averigüé, un buen siervo de Dios, y la iglesia ha comenzado a crecer. Pero en el tabernáculo donde él acomodaba 5,000 personas, 15 años después de Spurgeon morir, habían 25 personas congregándose en esa iglesia. Hermanos, no hay garantía si el hombre de Dios y la iglesia no hacen las cosas que dan vida. Porque ¿sabe lo que hace Dios? Que Dios mueve su candelero. Así dice en el libro de Apocalipsis: si no te arrepientes, quitaré tu candelero. El Dios pone una iglesia a brillar en una comunidad, y esa iglesia, el hombre de Dios promueve y practica y empuja a la iglesia y enseña a la iglesia a hacer lo que se debe hacer, y la iglesia de esa generación lo hace. Pero luego, si se levanta otro hombre de Dios que no tiene esa creencia y viene a inventar con cosas nuevas, y la iglesia comienza a hacer eso, aunque se quede ahí, el Señor puede mover el candelero, y eso puede traer que esa iglesia muera. Porque Dios no habita en templos de manos humanas. Ese esplendor que tuvo el templo de Israel, a Dios le importó que lo tiraran al suelo. Cuando vinieron los babilónicos, comenzaron a tirarlos, a llevarse el oro, se llevaron la plata, se llevaron los utensilios, y el Señor allá arriba en el cielo con las manos cruzadas. ¿Sabe qué? Para decirle, no es eso lo que le va a garantizar mi poder. No sé si usted recuerda que cuando murieron los hijos de Eli, la nación de Israel, dice el primer libro de Samuel, capítulo número 3 o 4, dice la Biblia que ellos fueron a luchar contra los filisteos, y los filisteos le ganaron y mataron a algunos hombres. Entonces ellos llegaron atrás, no estaban caminando bien con Dios. Los hijos de Eli, ya usted sabe cómo estaban espiritualmente. Si los líderes espirituales estaban así, imagínese el pueblo. Entonces ellos vinieron y dijeron, tenemos que ir a luchar contra los filisteos de nuevo. Y tomaron el símbolo más sagrado que tenía la nación de Israel. ¿Sabe cuál era? El arca. El arca. Tomaron el arca y dijeron, vamos con el arca, y si el arca está ahí, Dios nos va a ayudar. Y se fueron con el arca, iban los hijos de Eli con el arca, y se fueron a pelear contra los filisteos. ¿Sabe qué? Perdieron de los filisteos, y los filisteos tomaron el arca. Porque eso no garantiza que Dios va a obrar. Aunque después, si ustedes recuerdan, Dios hirió con unos tumores a los filisteos, y eso hizo que los filisteos tuvieran que devolver el arca. Y dice la Biblia que lo pusieron en 2 bueyes y le dijeron, lo pusieron en el camino. Si los bueyes van por el camino sin que nadie les indique hasta allá, hasta Judá, eso es una señal de que fue por eso que vino todo eso. Y esos bueyes, sin que nadie les diga dónde estaban, fueron caminando y llevaron el arca de Dios allá. Dios regresó el arca, pero Dios no regresó el pueblo salvo, sino que murieron con los filisteos. Porque no hay nada material que tú y yo podamos tener ni hacer que garantice la presencia de Dios. La presencia de Dios se garantiza en una vida, en un pueblo, en un hogar, en una iglesia donde se está haciendo la voluntad de Dios en obediencia a los mandatos de Dios y en santidad, agradando y sirviendo a Dios. Eso es lo único que garantiza la presencia y la victoria de Dios. Y hoy en día las iglesias de esta época hablan más de prosperidad que de santidad. Y la prosperidad no es un símbolo de bendición de Dios. La bendición de Dios viene cuando un creyente, y que Dios lo prospera, cuando un creyente vive su vida obediente a los mandatos de Dios. El Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Él solamente está pensando en Dios, y cuando tú piensas solamente en Dios, Dios piensa en ti. Cuando tú te ocupas de Dios, Dios se ocupa de ti. Cuando tú te ocupas de lo de Dios, Dios se ocupa de lo tuyo. Y por eso dice el siguiente versículo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y luego que dice, y todo lo que hace que prosperará. Esos cristianos, esas cristianas fieles que se levantan de orar y de servir a Dios y viven una vida cercana a Dios, y tú que eres una experta haciendo unas bichuelas ricas,
y que te han dicho en tu familia que esas son las habichuelas más ricas que han comido, ve a comerte las habichuelitas, ese locrio, esa carnita mechada de una mujer que camina con Dios. A todo lo que le pone la mano prospera, incluyendo las habichuelas. Hasta la berenjena saben bien, que es algo que ustedes que comen berenjena, hasta eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros necesitamos esa vitalidad de Dios. Nosotros no necesitamos ponerle nada para que nuestra vida se mantenga con vitalidad. Tenemos que decirle a Él que la ponga. Mire algunas cosas que hicieron que esta iglesia tuviera esa vitalidad. Por lo menos miramos algunas declaraciones que nos da la Biblia sobre ellos. Número uno, mirando la iglesia primitiva podemos afirmar 5 cosas. Número uno, la vida de una iglesia está en la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Dice la Biblia, todos. ¿Sí saben cuál es la palabra favorita de su pastor? ¿Sí saben? Todos, todos. Yo tengo solamente subrayado eso. Y ahora que estoy leyendo mi Biblia de nuevo, cuando llega el Nuevo Testamento, esa palabrita, la tengo en algunos sitios subrayado, pero yo la voy a subrayar en todo lugar. Porque esa es la palabrita más hermosa que hay en la Biblia. Todos. Eso, yo tengo 33 años estudiando la palabra todos. Y la estudié en griego, en español, en inglés, en arameo, en ruso, en chino, en taiwán, en africano, en todo. Y sabe que llegué a la convicción y descubrí, después de tantos estudios, que la palabra todo significa todo, igual, todo. Todo. No necesita interpretación, hermanos. Cuando la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Y luego ¿qué dice? Pero de todas ellas le librará Jehová. Si usted no cree eso, usted va a dar mucho viaje al médico. Pero si usted cree eso, usted va a dar muchas oraciones a Dios y Dios le va a ayudar. No, yo sé, usted no cree en eso. Los cristianos de ahora no creen así. ¿Te duele algo para el médico? No. Yo crecí con mi mamá que cuando a nosotros ella tenía que llevarnos al médico, ella nos tomaba en la mano, nos cargaba si estábamos pequeños y entonces le oraba a Dios. Padre, mi hijo o mi hija está enfermo y yo tengo que llevarlo al médico. Dios obra. Entonces ella nos llevaba porque, ¿verdad? La lógica dice eso. Pero la mayoría de las veces no era el médico que hacía la obra, sino era Dios. Todavía yo creo que cristianos deben hacer así. Todavía. Si tienen una necesidad económica, antes de usted agarrar el teléfono y llamar a fulano o a fulana, usted le diga a Dios, Señor, provéeme. Señor, tú eres mi proveedor. La gente que cree que todo Dios se lo va a resolver por su gracia y misericordia, son gente que van a tener una fe grande en el Señor. Pero dice aquí en versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, todos hermanos. Ahí estaban damas, caballeros, apóstoles. Este asunto de la oración no es de hombres. Este asunto de la oración no es de pastores. Este asunto de la oración no es de mujeres. Este asunto de la oración no es de María, no es de los hermanos de Cristo. La oración es un asunto de todos. De todos. Y donde hay oración, hay vida de Dios. Créame que hay vida, hay vitalidad. Ese creyente que ora, ese creyente que ayuna, ese creyente que aflige su alma, que no hace una oracioncita de 5, 3, 4 minutos, rápido, casi. Y hay cristianos que están tan ocupados que yo lo he visto, se dan una mordida y con el pan en la boca, así, Señor, te pido que tú bendigas, te doy gracias, amén, y ya. Porque ni tiempo tienen para orar y darle gracias a Dios por el pan. ¿Y sabe cómo es que oran? Acostados. Se acuestan así. Y hacen así después. Señor, te pido que tú... Y ahí se quedan dormidos. No, si tú no tienes tiempo para orar, la muerte va a venir a ti y va a venir a cualquier iglesia. Estuve en una iglesia media muerta, que tiene muchos años media muerta.
Y yo estaba predicando porque quiero mucho esa congregación. Estaba predicando y yo dije, hermanos, dentro de la predicación yo creo que todo creyente debe orar y ayunar. Quizás no tiene que ayunar todos los días, pero hay un momento, como dijo Cristo, vendrán tiempos que ayunarán. Y luego el pastor terminó y subió al púlpito y dijo, bueno, entre otras cosas, Dios, tenemos que orar, como dice el pastor Agüero. Y yo dentro de mí dije, sé por qué esta iglesia está muerta. Sí. Y me dicen, yo he ido a congregaciones que me dicen, pastor, predique una campaña sobre el avivamiento. Una predicación no aviva una iglesia. La oración aviva la iglesia. Todo avivamiento estaba precedido por oración. Hay un predicador famosísimo que predicó el sermón que nosotros los pastores más conocemos por título: Pecadores en manos de un Dios airado. Un hombre llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards predicó ese sermón que movió todos los cimientos. Yo he estado en Los Ángeles y hace tiempo que quiero ir a hablar con unos pastores amigos para que me lleven ahí donde hay una estatua y donde hay una conmemoración a Jonathan Edwards. Porque aunque yo había oído mucho de esa predicación, un día leyendo dice que cuando Jonathan Edwards le pidieron que predicara ese sermón, él se sentía que no era la persona que debería predicar y se pasó la noche entera orando. Y entonces Dios le dio ese sermón. Por eso los apóstoles dijeron, cuando eligieron a los diáconos, nosotros persistiremos ¿en qué? En el ministerio de la oración y de la palabra. Y la oración, hermanos, va primero que la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la oración es que facilita que la palabra corra y sea glorificada. La vida de esta iglesia estaba en la oración. El capítulo número 2, en el capítulo número 2, dice la Biblia, en el capítulo 2, versículo 42, algo interesante también de esta iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y ¿qué más? En las oraciones. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena. ¿Cuál hora? Tenían una hora para orar. Ellos siempre estaban orando. Capítulo 4, versículo número 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y allí oraron. Y dice el versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo número 12, versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Capítulo 13 dice, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No hacían nada, no tomaban una decisión, no enfrentaban un problema como iglesia que no fuera a través de la oración. Constantemente, de todas las cosas que esta iglesia practicó, la que más se repite que practicó es la oración. Y eso pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo, eso debe pasar en la vida suya y mía, y eso debe pasar en la vida de la iglesia. Salimos a predicar, pero tenemos que orar más que predicar. Nos reunimos a cantar y adorar a Dios, pero tenemos que orar más que reunirnos a cantar y adorar a Dios. Nos vamos a viajes misioneros, pero tenemos que orar más que hacer viajes misioneros. Ayudamos a los misioneros, pero tenemos económicamente, pero tenemos que ayudarle en oración más que con el dinero. Todo tiene que estar precedido por la oración para que esa vitalidad de Dios se mantenga siempre, Dios obrando. Hechos el capítulo 5, versículo 42, encontramos
Otro aspecto que también hacía que esta iglesia tuviera vida y no muriera como estaba muriendo la iglesia de Sardis. Hechos el capítulo 5 y el versículo 42. Dice la Biblia: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La vida de una iglesia primero está en la oración. En segundo lugar, la vida de una iglesia está en la evangelización. Está en la evangelización. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo que tiene una cabeza, que es Cristo, que está vivo. Y nosotros somos su cuerpo y somos miembros cada uno. Y dice la Biblia que la iglesia crece por la actividad propia de cada miembro. Y una iglesia que está siempre llevando el evangelio y guiando las almas a los pies de Cristo, está haciendo lo que produce vida. Solamente le voy a leer estos textos para que usted los recuerde. No voy a leer la cita, pero 1 Corintios 3:6 dice la Biblia, Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué es lo que le da vida a un campo? ¿Qué es lo que le da vida? Sembrar, regar, y eso hace por sí solo que las plantas crezcan. En un campo hay vida cuando se siembra. Tenía un tío que tenía problemas motores y andaba en silla de ruedas, pero era muy trabajador. Entonces tenía un terreno que él cultivó y le puso muchas cosas ahí para que el terreno fuera bueno, y tenía varias tareas sembradas de hortalizas. Entonces, cada vez que yo iba a visitarle a mi tío en el interior, disfrutaba viendo su sembradío, lo bonito que era. Él pasaba por alguno de los surcos, yo pasaba, había unos hombres trabajando, pero un día mi tío tuvo una serie de problemas de salud y no pudo volver a sembrar ahí. Así que dijo: después yo voy a sembrar. Se fue pasando el tiempo, los días, y un día yo fui a visitarle, y cuando lo visité, inmediatamente, como no soy del campo, me gustan las cosas del campo, las añoro. Algunos de ustedes que son del campo, campesinos, pues ya quizás se cansaron de eso, pero para uno que nació en la ciudad, todo lo que es campo para mí es hermoso. Y yo fui y estaba esa hortaliza verde, hermano, pero con un verdor que nunca yo había visto en ninguna planta. Y yo le dije: ay, tío, qué linda está la finquita de ustedes, el sembradío de ustedes. ¿De qué lo tiene sembrado? Y él se rió y me dice: no he podido sembrarlo. Bueno, ¿y qué es lo que yo veo? Oh, imagínate, un terreno abonado, bueno, que no le siembren. Todo eso que tú ves es hierba, pero una hierba, hermano, verde y linda, un verde vibrante. Hermanos, ¿sabe por qué este país está corrompido? Porque el Señor dijo que los campos están listos para la siega, y nosotros no estamos yendo a sembrar en ese campo para cosechar la palabra de Dios y cosechar almas para Cristo. Usted y yo tenemos que darle vida a nuestra nación. Usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos la pureza. Usted y yo no tenemos que dejar que estos sinvergüenzas de profamilia o contra familia estén enseñándole a los muchachos a que los padres están obligados a darle un preservativo a sus hijas para que sus hijas tengan intimidad sexual sin preocupación, como dice el spot, de enfermedades ni de embarazos no deseados. ¿Usted sabe por qué esa gente tiene vigencia? Porque muchas iglesias, nuestras iglesias en este país, están muy tranquilas, con aire acondicionado, con mucha música y con todo un espectáculo, algunos de ellos, y pensando en prosperidad de ellos, que si tú haces esto, que si tú das tu dinero vas a recibir, cuando las almas se van perdiendo, y ese campo que ya está listo, lo que produce es esa hierba mala que estamos viendo hoy en día. Esa hierba mala que está creciendo en nuestro país y que ya, como ustedes ven, está saliendo y que tienen las autoridades, hermanos. No se crea que la mayoría de la gente de la Cámara de Diputados y Senadores, la mayoría están a favor del aborto.
La mayoría están a favor del matrimonio homosexual. La mayoría, por presiones, no lo aceptan. Pero eso viene, hermanos. Eso viene. Porque el diablo está más activo que los cristianos ganando el mundo. La vida de una iglesia está cuando sembramos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:15: aunque tengáis muchos ayos, yo os engendré en Cristo. Cuando tú predicas, estás engendrando la vida de Dios en que un alma nazca de nuevo, y eso le da vida a la iglesia. Cuando llega un alma nueva, eso da vida. Mire, no hay nada mejor. Yo quería tener varios hijos, pero más hijos. No hay nada mejor que entrar a una casa y ver un niño gritando, riéndose, ver un niño gateando, ver un niño jugando. Eso debería pasar cada 3 años en todos nuestros hogares. Debería. Si hubiera sido por mí, yo hubiese tenido más. Digo, lo traigo a ustedes para que me lo mantengan, pero hubiese tenido más. Pero hermano, no hay nada mejor que un niño en la casa. No hay nada mejor. Un niño con vida, un niño le da vida a una casa. Un niño le da un nuevo aliento a la casa, propósito de vivir. No, todo el mundo, hay que cuidar al niño. Ten cuidado con el niño. Juancito, ve, échamele el ojo al niño en que está. Y el niño llorando, corre, dale la leche al niño. Todo el mundo alrededor del niño. Y ya cuando los hijos y los hermanitos ya piensan que está descansando, mamá los reúne y le dice: bueno, mis hijos, 1, 2, 3, 4. Ahí viene otro. Yo tengo un pastor amigo que dice: yo le enseño a mis hijos. Bueno, la última vez que yo conté iba por 7, dice él. Pero ¿sabe qué? Cuando tú ganas un alma para Cristo, es un niño en Cristo, eso le da vida a la iglesia. La evangelización es nuevos niños. San Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no os elegí vosotros a mí, sino que yo os he elegido y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. A mí me gustan los árboles, pero a nadie le gusta un árbol que no dé fruto. ¿No nota usted que a las damas le gustan las flores y a los hombres no? Y si le gusta, está rara la cosa. Yo no creo en hombres. Dice que flor más linda. No, hombre, cuando yo veo un hombre con eso, con esas delicadezas, dije, qué flor más linda. Ay, pero tú sí estás bien arregladita y combinadita. Y cuando tienen esos detalles, hermanos, yo dudo que sea de mi equipo. Yo creo que es del equipo contrario. A los hombres ningún hombre va a sembrar flores en su campo. Quizás hace un invernadero y en Jarabacoa, en algunos de esos sitios, y tiene flores para vender. Pero un hombre siembra para cosechar, para vender, para ayudar a la nación y para ganar. Frutos, frutos. Fui a visitar a una familia de nuestra iglesia esta semana. Y entonces cuando llegué a su casa, se mudaron a otra casa y en el segundo piso ella va y me dice: ay, pastor, mire mis flores. Me dice ella: mire mis flores, mis matas, que me fui para Estados Unidos y me dejaron morir. Y desde que yo vine, pastor, mire qué linda están. Y yo la miré y le dije: me gusta esta. Ay, sí, pastor, está muy linda. ¿Sabe lo que era? Una mata de ají con ají. Esa era la que me gusta. Esa. Flores. No, flores no. Flores no. Frutos. Está bien que a las damas les guste, eso es maravilloso. Mire qué belleza de flores para adornar la iglesia. Pero ¿sabe qué? Un árbol tiene vida cuando da frutos. Y dice la Biblia que el que gana el fruto, el árbol de vida, nunca me recuerdo de ese versículo, pero se lo leo. Dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Sabe cuál es el resultado de un alma? El fruto de un alma, otra alma.
Una iglesia que está buscando a los perdidos, una iglesia que está envuelta buscando y que la gente se convierte y que hay nuevos creyentes. Eso es una iglesia que tiene vida. Las iglesias donde yo conozco iglesias, hermanos, que tienen años que no bautizan a una persona. No bautizan. ¿Y sabe por qué no bautizan? Porque las almas no se convierten. Y hay otras que creen en una serie de cosas que ya yo le he dicho, que el Señor, que antes de la fundación del mundo. Yo creo todo eso, pero no como ellos lo ven. No. No tenemos que predicar ni hacer invitación. No. El Señor añade los que han de ser salvos. Aquí estamos nosotros y Dios va a añadir. Dios es el que salva, no nosotros. No tenemos que hacer invitación, no tenemos que ir a predicar. Dios es el que las va a añadir. Cuando alguien le salga con ese, comienza con D, pero no se lo voy a decir qué. Dígale, léase Primera de Corintios 3:6. ¿Sabe lo que dice Primera de Corintios 3:6? Me gusta. Pablo dice, yo sembré. Apolos, personas, cristianos, individuos, cegó, y luego dice, y Dios da el crecimiento. Pero para que Dios dé el crecimiento, hermanos, alguien tiene que sembrar. Y si tú no siembras, Dios no da crecimiento. En Cristo Rey, una iglesia que tiene 20 años. Y hace 10 se comenzó otra. La que tiene 20 años tiene como 12 personas. La que tiene 10 años tiene 200 personas. ¿Sabe por qué? Porque la que tiene 20 son de los que creen que Dios es, no hay que ir a predicar. Y no ha crecido, ni va a crecer. A Dios no hay quien lo cambie. Cuando Dios crea algo, allá tú con tus loqueras. Pero la otra es una iglesia ganadora de alma y ya tiene como 200 personas. Ya va a comprar, ya compró su terreno, ya va a construir y ya ha comenzado 2 iglesias más, una en la Caleta y otra en Arroyo Hondo. ¿Sabe por qué Dios? No, es que Dios ama a esa más. No. Si alguien siembra, si alguien ciega, Dios da el crecimiento. Si nadie siembra, si nadie ciega, Dios no da crecimiento. Ese es Dios. Si Dios te da un hijo y tú no lo alimentas, ni le das la leche, se te va a morir. Se te va a morir. Aunque tú le ores a Dios, Señor, tú fuiste que me lo diste. No, se te va a morir. Una iglesia tiene vida cuando evangeliza, cuando va detrás de los perdidos. Hechos el capítulo 5. Hechos el capítulo 5. Versículo 10, ya conocen la historia de Ananías y Zafira. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una iglesia tiene vida cuando tiene santidad. Ellos enfrentaron el pecado. Ellos enfrentaron el pecado. Hermanos, el pecado hay que enfrentarlo en nuestras vidas y en la iglesia. Usted no puede dejar, bueno, es que quien cometió ese pecado es el diácono fulano de tal. Hay que dejarlo así. No, el que cometió el pecado es la hermana fulana de tal. Ella da mucho dinero a la iglesia. No, se disciplina igual. Igual en tu vida, igual en tu hogar también. La vida de una iglesia está en la santidad, en la pureza. Cuando Dios creó el universo, dijo, lo primero que Dios dijo, ¿usted lo recuerda? ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? Sea la luz. Y luego dice Dios, y vio Dios que la luz era buena. Entonces Dios comenzó a crear todo. Dios trabaja en un ambiente de luz, en un ambiente claro, transparente, puro. En un ambiente así es donde Dios opera, donde Dios trabaja. Tiene que haber santidad en tu vida, tiene que haber santidad en tu familia, tiene que haber santidad en la iglesia para que la vida de Dios
se manifieste con poder. Solo quiero leer este versículo para que usted mire algo. No quiero que lo busquen porque se nos ha ido el tiempo. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo hablando acerca de las viudas. Dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y luego dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Cuando alguien se entrega a los placeres, cuando un hogar se entrega a ser permisivos con los placeres y no es corregido, cuando una iglesia deja pasar los pecados de algunas personas porque no se puede uno meter con eso, la Biblia dice que eso produce muerte. Viviendo está muerta. Dice Primera de Timoteo 5, versículos 5 y 6. Y luego le dice el apóstol Pablo a Timoteo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Para que sean irreprensibles y puros. La vida de una iglesia primero está en la oración, segundo en la evangelización, en tercer lugar está en la santidad, en cuarto lugar, no se lo voy a explicar mucho, pero está en el servicio. Cuando estamos dando lo que Dios nos ha dado para ayudar a otros. Eso está en Hechos 4:32. La iglesia dice que no había necesitado porque cada uno compartía con lo del otro. Y así debe ser, hermanos. Si hay alguien que no tiene y yo le doy, yo estoy dándole vida, estoy dándole lo que Dios me da. Y una iglesia tiene que estar siempre pendiente de sus enfermos, de sus necesitados, de la gente que tiene problemas. Y aunque usted no lo vea publicado aquí, porque tenemos una norma, y es que no ponemos ni en los informes, ni nadie se puede enterar a quién le damos. Esta iglesia da mucho dinero a mucha gente sin que usted se dé cuenta. Gente necesitada, gente viuda, gente que se opera, gente que necesita esto, gente que necesita lo otro. Hay diáconos que están pendientes de eso. Viene y me dice: pastor, el hermano fulano necesita tal cosa. Otro diácono viene, ellos están pendientes. Otro hermano viene y me dice: pastor, ¿qué podemos hacer por fulana? ¿Qué podemos hacer por fulano? Recuerdo de alguien que vino aquí y su mamá me dijo: pastor, yo soy una madre soltera. Y yo tengo una hija y yo estoy esperando que mi hijita, la pobre, ella haga algo para que me ayude. Vivimos parte atrás, somos pobres. Yo lo que gano son como 5,000 pesos en una escuela. Y ahora mi hija, pastor, se le ha puesto en la cabeza que va a estudiar medicina, pastor. Usted sabe, un pobre estudiando medicina. 7 años estudiando eso. ¿De dónde voy a costearlo? Pastor, aconséjela para que se meta profesora, me dijo. Y consigo un trabajito rápido. Y yo le dije: ay, hermana, lo voy a decepcionar. Pastor, hermana, yo le voy a llamar para animarle a que estudie medicina. No, pastor, no me haga eso, pastor, me dijo. Yo le dije: no se preocupe, nosotros le vamos a ayudar. Y le ayudamos desde el primer semestre hasta que se graduó. Toda su carrera le ayudamos. Y así lo hemos hecho de muchas maneras. Y no solamente como iglesia, muchos hermanos calladitos aquí, hermanos, ayudan. Hace un tiempo atrás alguien me dijo: vino aquí a la iglesia de visita. No voy a decir en qué condiciones, pero alguien de aquí, yo no sé qué, una hermana le dio algo y otra le dio otra cosa. Y es miembro de otra iglesia. Y me dijo: pastor, yo quiero venir para acá, porque yo veo que aquí, sin que uno diga nada, lo ayudan. Y no fue la iglesia, fueron hermanos que Dios se lo puso en su corazón. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Dice en Hechos 4:32: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos lo tenían en común. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, que lo nuestro sea de aquellos que también lo necesitan. La vida de una iglesia está en el servicio. Y por último lugar, hermanos, Hechos 2:46. Con esto terminamos. Hechos 2:46. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La vida de la iglesia, hermanos, está en la unidad de la iglesia. Una iglesia unida
Es una iglesia donde Dios va a añadir, Dios va a bendecir, Dios va a prosperar. Una iglesia que no tenga chismes, que no tenga crítica, que no tenga murmuraciones. Una iglesia que no tenga divisiones, que no haya contienda, que no haya nadie hablando nadie malo de nadie. Una iglesia en que todos estemos concentrados en saber que tenemos que tener un mismo sentir, porque nuestro sentir no es si a aquel le gusta el Escogido o a aquel le gusta el Licey, si aquel es aguilucho o aquel es liceíta. Usted no tiene que pelear por eso. ¿Qué es las Águilas? ¿Qué es el Licey? Bueno, el Licey sí, pero las Águilas, ¿qué es? ¿Qué es las Águilas? Yo no pelearía por las Águilas. Yo no dividiría la iglesia por las Águilas. Por el Licey sí, pero no dividiría la iglesia por las Águilas. Pero hermanos, no hay ningún motivo para nosotros como cristianos hablar mal de ningún creyente. Una iglesia unida es una iglesia donde Dios bendice. Y mire la otra, ya les dije que la oración, esa es la palabra que más se repite en la iglesia primitiva. ¿Sabe cuál es la segunda palabra que más se repite en los primeros 13 capítulos de la iglesia primitiva? La palabra unánime. Acompáñeme solamente para que usted vea estos 4 ejemplos. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Vamos a leer esa primera línea ahí, de Hechos 1:14. Vamos a leer la primera línea todos conmigo. Aquí vamos. Todos estos perseveraban unánimes. Todos, dice la Biblia, perseveraban unánimes en la oración. Hechos 2:1. Hechos 2:1. Léalo conmigo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire, no hay un versículo más lindo en la Biblia que ese. Oiga cómo dice, ¿estaban quiénes? Algunos, todos. ¿Y cómo estaban? Unánimes. ¿Y qué más? Juntos. Así debe ser su casa, su matrimonio y esta iglesia. Hechos 2:46. Ahora está hablando de los cultos de la iglesia aquí. Y dice, léalo conmigo, Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Unánimes, ¿dónde? En el templo. Una iglesia unida, asistiendo a los cultos de la iglesia, no domingo en la mañana solamente, sino el domingo en la noche y el miércoles y cualquier actividad especial. Todos estaban unánimes. Hechos el capítulo 5, versículo 12. Solo quiero mostrarles estos 4 ejemplos. Léalo conmigo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todos, dice la Biblia, como una sola alma. Cuando la iglesia está unida, hermanos, Dios manda muchas bendiciones. ¿Usted sabe ese salmo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. ¿Dónde Dios envía bendición y vida eterna? Donde los hermanos están juntos en armonía. Tienes nombre de que estás vivo, estás muerto. No había vida porque no había oración. No había vida porque no había evangelización. No había vida porque no había santidad. No había vida porque no había servicio. No había vida porque no estaban en unidad unánime. ¿Quisiera eso usted de esta iglesia local? Yo no. Debemos orar constantemente. Debemos salir a buscar las almas. Debemos servir a los demás. Debemos vivir en santidad. Debemos hacer todo lo posible para estar en unidad. Oremos. Señor bueno y misericordioso, estamos tan agradecidos de ti, Señor,
que aquellas cosas que le han pasado a otros en el pasado reciente o en el pasado lejano, tú nos las haces conscientes de ellas para que entendamos que el simple hecho de ser cristianos, que es algo grande, ya no nos garantiza la vida eterna, pero hay otras cosas que la gracia de Dios quiere darnos, que son las que nos ayudan a que nosotros podamos verte a ti obrando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en tu iglesia, Señor, nuestra familia de la fe. Padre, si hay algo que pudiera estar muriendo en esta congregación y no lo sabemos, tú no nos lo reveles. Si hay algún pecado que pueda dañar la santidad de esta iglesia, que se haya hecho oculto como Ananías y Zafira, que tú lo traigas a la luz. Que tú, oh Dios del cielo y de la tierra, si hay alguien con un espíritu amargo, criticando, murmurando, sea por el teléfono, sea personal, sea por las redes sociales, tú le calles, Señor. Si está dañando la unidad de tu iglesia, tú obre, Dios. Padre, tú eres un Dios vivo y donde tú estás hay vida. La letra mata cuando nosotros hacemos las cosas solamente por hacerlas, cumplimos por cumplir, pero el Espíritu vivifica cuando hacemos las mismas cosas de Dios bajo el poder y la dirección de tu Espíritu. Señor, ayúdanos y ayuda a tu iglesia, y ayuda a cada alma. Así con sus ojos cerrados, cabeza inclinadas. ¿Cuántos de ustedes dicen esta mañana, pastor, como cristiano individual o como miembro de esta iglesia, Dios me habló en esta tarde, ore por mí, déme ver su mano bien alta? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga, Dios, amén, amén, Dios le bendiga.